Hola. No, descolgándome de lo que decía Andrés Alamán, el gráfico, no hablemos de eso, que es una historia que termina mal. Hablemos de una historia que está empezando, Está que empezando. que es la historia de este gobierno. Me llama la atención una columna que no sé si es tanto sobre el gobierno como sobre la oposición, hoy día en la tercera, finalmente sobre cómo la oposición parece estar tan desarticulada y cómo el gobierno parece estar funcionando casi cero falta, con tropiezo, con harto tropiezo, pero navegando mucho mejor y metiendo bastantes cuñas, parece también, en la oposición. A ver, yo creo que efectivamente ha sido un mes muy positivo de instalación del gobierno, porque lo que uno tiene que pensar es, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno, como quien dice, en su primer mes? Yo creo que lo que básicamente los gobiernos tienen que hacer en un primer mes, más allá, por supuesto, como dice la Consuelo, de instalar a todo el mundo, que siempre genera dificultades, es generar un clima, generar, como quien dice, una atmósfera. Y yo tengo la impresión que ha generado exactamente la atmósfera que el gobierno había previsto. Es decir, en el ámbito político se ha instalado básicamente la prioridad de los acuerdos nacionales, que ha hecho, lo que dice la Consuelo, que ha generado, que ha logrado mostrar o evidenciar todas las dificultades que tiene hoy día la oposición, que está profundamente fragmentada. Entonces, si uno lo mira en términos comparativos, es algo muy distinto respecto a lo que ocurría en los gobiernos anteriores. Aquí hay un esfuerzo de envergadura en términos de decir, mire, ¿Chile va a ser capaz de volver o no va a ser capaz de volver a una política de acuerdos de mediano o larga proyección? Y en lo económico, sin hacer demasiadas cosas todavía, lo que se ha generado es obviamente un cambio muy fuerte de expectativas. Todas las señales que el gobierno da es que este es un gobierno pro crecimiento, es un gobierno pro inversión. Mira, a mí me impresiona mucho que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, después de los primeros 3 meses, la cantidad de personas que consideraba que el país iba por mal camino era aproximadamente 2/3. Y resulta que esa cifra ha mutado y se ha transformado exactamente en la inversa y se ha revertido. Entonces, en el plano económico, la gente lo que cree es que hay un optimismo muy grande y sobre todo la gente tiene la percepción de que el país va por buen camino, exactamente como dice Matías, en la proporción inversa. Entonces, si uno mira más allá de la minucia, si uno mira lo que queda, lo fuerte, yo creo que la instalación es particularmente positiva porque ha logrado introducir estos climas, tanto en lo político como en lo económico, que marcan el inicio de su gestión. Es una columna de Roberto Méndez, en todo caso, a la que hice Sí, yo la vi en la mención. mañana, porque a todo esto también uno ve hoy día que hay distintas oposiciones, hay por lo menos, no sé, 2, 3 oposiciones. Está el Frente Amplio, está el Partido Comunista. De todas maneras, claro. Está lo que queda de la nueva mayoría, se está intentando articular un polo entre la democracia cristiana y el Partido Radical. Eso, entre paréntesis, es bueno y malo, ¿no? Es bueno porque desde el punto de vista del gobierno facilita en las primeras etapas, ¿no es así?, la realización de sus objetivos políticos, pero a la larga a todos los gobiernos también les conviene tener una oposición más ordenada que una oposición tan fragmentada. Les conviene tener una posición fuerte. Ahora, pero también hay un tema, usted lo mencionaba, senador, el tema de las expectativas. Roberto Saller hace muchos años dijo que Chile era un país maníaco depresivo. Así es. Y que pasábamos de una euforia total a una depresión absoluta sin solución de continuidad. Y en ese sentido, claramente hay un tema de expectativas respecto a lo que puede hacer este gobierno, sobre todo en materia económica. Yo creo que probablemente en materia económica podríamos tener una decepción a mediano plazo si las cosas no se dieran, y probablemente también, pero hay bastante crédito en lo político. Pero ¿cómo se maneja? Porque finalmente la decepción económica genera decepción política. ¿Cómo se maneja? Yo creo, Nicolás, que la clave aquí es no exacerbar precisamente esas expectativas. Las expectativas, como tú dices, están lo suficientemente altas y en consecuencia tiene que haber un manejo político prudente en relación a estas expectativas. Yo en ese sentido he visto un manejo muy, muy adecuado tanto del presidente como del propio ministro de Hacienda, ¿no es así? Sí. Es decir, mire, el crecimiento... Hay quienes lo acusan de que está exagerando el ministro. El crecimiento no está asegurado, tenemos que hacer las cosas bien, efectivamente la recuperación está empezando a caminar, el entorno externo es positivo,
pero no hay ninguna de esas frases altisonantes que eran propios del gobierno anterior que generan ese aumento de expectativas que finalmente, como dice Nicolás, pasan la cuenta. Y también me recuerda frase altisonante de Piñera 1. Obvio, No, Pensé que era de Bachelet. No. De repente Del refiriendo- gobierno anterior de Piñera, 20 gracias. días más que 20 años. Todas las etcétera. frases altisonantes del gobierno 1 yo creo que han desaparecido absolutamente. Hay una mucho mayor prudencia, hay una mucho mayor moderación. Creo que hay un tono que marca el presidente que es distinto al tono de hace 8 años atrás. Por lo tanto, el cuadro yo lo veo desde el punto de vista del gobierno extraordinariamente positivo. Y ahora, por supuesto, en paralelo, el despliegue de las propias cosas que tienen que ver con el programa de gobierno. Hay ya varios anuncios de cosas que van a empezar a funcionar. Llevamos un mes, entre paréntesis. Alguien decía el otro día, no, mire, es que hay sequía legislativa. Mire, en el Senado, simplemente por los líos que tenía la oposición, se demoraron 2 semanas instalarse las comisiones. ¿Verdad? Hablar de sequía legislativa cuando realmente llevamos un mes de gobierno me parece una exageración. Pero viene una agenda contundente. Las cosas que salen hoy día, Consuelo, sin ir más lejos, en el diario, ¿no es así? Materia de niñez, infancia, por ejemplo. Que es No solamente uno de las los cosas que focos. están en las comisiones, hay cosas que no están en las comisiones, pero que sí van a ser importantes. Gratuidad para la educación técnico-profesional, el mismo tema de avanzar en una modificación, eso va a ser complejo, de la ley antiterrorista, el que se está avanzando en la ley de pesca, se está De hablando ya. migración. Bueno, yo creo que lo de las migraciones, entre paréntesis, es la mejor demostración de un gobierno que toma el toro por las astas. La verdad de las cosas es que los últimos 4 años en materia de migraciones no hicimos absolutamente, dicho en simple, no hicimos absolutamente nada, salvo generar una situación en la cual tenemos hoy día una cifra del orden de 1 millón de migrantes, 300.000 o 350.000 están en situación irregular, y se estableció un procedimiento administrativo que yo considero que era muy equivocado, que era que en definitiva las personas ingresaban al país con visa de turista y una vez que estaban en el país cambiaban así a una visa de trabajo temporaria. En el mismo país. En el mismo país. Que ¿No es son así? unos cambios que Entonces, uno de los cambios que se ha hecho en esa materia es cerrar, por así decirlo, esa ventana Claro. y empezar a avanzar hacia una migración, yo diría una migración abierta, pero una migración regular, donde no tengamos el problema de tener una cantidad enorme de personas que se encuentran en una situación de ilegalidad. Por lo tanto, lo que se ha hecho en migraciones, mire, lo de las migraciones siempre va a generar problemas. O sea, si hay alguien que dice, mire, usted quiere generar alguna dificultad, hágalo con el tema de las migraciones. Pero era mucho más grave no hacer nada y seguir con una venda en los ojos. Entonces, si uno lo piensa, yo pienso que el balance es particularmente positivo para estos días. Andrés Salamán, en más allá de las medidas y las áreas puntuales en las cuales se intenta o se proponen cambios, en lo político, ¿cómo se mide? ¿Cómo la sintonía fina entre el hacer las críticas que hay que hacer sin pisar los callos, por así decirlo, sin las frases más antipáticas como si le han mentido, el gobierno anterior le mintió al país, que encrispa mucho los ánimos, dice, bueno, ¿por qué este gobierno que nos invita al diálogo nos está sacando la mugre todos los días? Y después decir, como el presidente Piñera ayer, en materias de infancia, cuando dice, nosotros reconocemos el trabajo que se hizo el gobierno anterior y no tenemos ni un complejo en decir que vamos a avanzar, lo hemos hecho todos mal. El presidente Piñera le hace un guiño a la presidenta Bachelet ayer. ¿Cómo se mide eso? A ver, yo creo que las cosas tienen que tener su propio carril y tienen que tener su propio mérito. Suponer que cuando se produzca o aparezca, por ejemplo, alguna situación irregular o aparezca una situación que en definitiva denota facetas de corrupción, bueno, no se va a poder abordar la materia sobre texto que hay que mantener el clima y los acuerdos, es completamente equivocado. Claro, ¿cómo se mide eso? Para no pasarse de un lado. Manejo, sintonía fina, pero creo que, por ejemplo, hay una situación que refleja un estupendo manejo político en esa materia, que es precisamente la situación de Carabineros. Carabineros demuestra cómo se puede manejar una situación crítica, no es así, tomando medidas drásticas. ¿Cuánto es el número de generales que en definitiva pasaron a retiro? Un número significativo. Entonces, en Carabineros se hizo cirugía mayor, ¿no es así? Y hoy día existe una comisión de seguridad ciudadana que está trabajando en eso. Por lo tanto, hay que mantener el clima pro acuerdos, pero simultáneamente ser capaces de establecer y tomar las decisiones que haya que tomar. Para mí, el manejo de la situación crítica de Carabineros, porque
la verdad, la situación de Carabineros, cuando uno empieza a mirarla, cuando uno empieza a mirar los problemas operativos, cuando uno empieza a mirar los problemas de organización interna, cuando uno escucha, ¿no?, hacia al nuevo director general de la institución, de quien yo por lo menos me he formado la mejor opinión, uno se da cuenta que ahí hay una modernización pendiente, Consuelo, de envergadura, que está hace muchos, muchos años detenida. Y hay dos problemas fundamentales que hay que abordar. Primero, y esta es la oportunidad para hacerlo, yo diría que Carabineros tiene en su funcionamiento niveles de autonomía que son simplemente inadmisibles o impensables para una situación actual. O sea, al que le toca ser ministro del Interior y tiene la responsabilidad del orden público, tiene la responsabilidad de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, y el instrumento que tiene es un instrumento que tiene grados de autonomía enormes. Bueno, resulta que a él le toca la pega muy difícil. ¿Hay que bajar los niveles de autonomía de Carabineros hasta qué punto? Pongámoslo positivamente, hay que aumentar los niveles de control y hay que aumentar los niveles de injerencia de la autoridad civil en el manejo interno. ¿Hasta qué punto, Andrés Salamán? Por ejemplo, bueno, un director de Carabineros civil. No, eso sería absolutamente impensable. Una de las cosas que, entre paréntesis, hay que mantener ciertamente es, miren, entre paréntesis, nosotros tenemos en el mundo, hay dos tipos de policías, sí. Hay policías militarizadas y policías no militarizadas, y yo creo que uno estamos hablando desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de los grados, desde el punto de vista de su disciplina. Yo creo que mantener esa estructura que es consustancial a la idiosincrasia chilena es, por supuesto, absolutamente indispensable. Pero cosas prácticas, Matías, como lo siguiente. Se anuncia a veces una reformulación operativa y administrativa de Carabineros. Bueno, ¿eso Carabineros lo tiene que hacer solo o lo tiene que hacer en consonancia o bajo la autoridad civil? Yo me inclino básicamente hacia lo segundo. Por lo tanto, ahí hay algo hacia lo civil, acá hay una mucho mayor injerencia y se está trabajando bien, porque básicamente está el tema de autonomía. Después va a haber un cambio cultural importante y hay una decisión tomada en el sentido de mover a Carabineros mucho más hacia la prevención que hacia los aspectos investigativos. Pero después, y cuando, entre paréntesis, eso lo dice muy bien el general director, dice, mire, cuando nosotros decimos que vamos a pasar a la prevención, lo que estamos diciendo es que vamos a sacar a los Carabineros a la calle, que vamos a irnos de las tareas administrativas, que las tareas de investigación debieran en la medida de lo posible ir concentrándose en la policía de investigaciones, pero vamos a tener una policía, vamos a tener unos Carabineros volcados a la calle. Hay cosas que hacer, Nicolás, en materia de formación de Carabineros. Hay que extender la carrera militar, hay que ver si los sistemas de ascensos y méritos... Pero si entramos en ese punto, hay policías militarizadas, como usted dice, probablemente el caso más emblemático son de la Gendarmería Argentina y la Guardia Civil Española, digamos, que tienen elementos. En todas ellas... En Francia también, la Gendarmerie. Pero en el caso, por ejemplo, de España, la Guardia Civil sufrió, la Benemérita, tuvo una crisis muy parecida hace 20 años y el cambio del control social hacia la Gendarmería, hacia la Guardia Civil fue muy amplio, digamos. Fue muy alto. Es que una cosa no se choca con la otra, es lo mismo que decir... Hoy día las Fuerzas Armadas tienen un grado de supeditación a la autoridad civil mucho mayor y eso no ha debilitado el carácter militar de sus instituciones, porque el día que lo hagamos vamos a cometer un error. Pero finalmente que hay un tema más amplio. Estoy pensando, Nicolás, por ejemplo, en la disciplina de las instituciones. Claro, qué bueno que se conserve. O sea, mantener la disciplina de Carabineros. Pero actualizar, por ejemplo, las realidades, y aquí entramos en todas las ramas, usted fue ministro de Defensa, actualizar a la expectativa de vida la duración de las carreras. Claro. Puede ser que a los 50 años o un poco más termine la carrera militar. Bueno, es lo mismo que está pasando con la carrera militar. Se está pensando, no es así, precisamente en una extensión de la carrera militar que permita aprovechar de mucho mejor manera los recursos y tal como dice Nicolás, que no tengamos personas de 45, de 50 años con toda la experiencia, y uno podría decir en la cúspide, no es así, en el pic de su carrera, que tienen que abandonar la Pero en el caso de Carabineros, en que habrá una escasez de alto mando, ¿no será el minuto que los pocos que queden se queden más tiempo y jubilan a los 65 años? Sí, bueno, es un tema que habrá que verlo. Te parece escasez de alto mando no hay. De partida hay personas que sostienen que el número de generales que tiene Carabineros hoy día es excesivo. Pero hoy tiene 20 menos, no todos los coroneles han ascendido. Ahí se podría producir un minuto en el cual el problema de la pirámide se resolviera por la vía de lo que salió antes. Bueno, yo no sé exactamente cuál sería la solución. Lo que sí sé es que estamos avanzando con, mire, por ejemplo,
en la comisión respectiva de la que yo participo, contar con el aporte de Jorge Burgo y contar con el aporte de Felipe Arboe, que son dos personas que conocen absolutamente bien este paño, ha sido realmente muy, muy positivo. El propio Jorge Sharp aporta una visión distinta. Yo tengo la impresión de que los acuerdos están funcionando y en definitiva eso es positivo. Sobre estos temas también, no sé si ha estado al tanto de toda la discusión de las platas de las mutualidades. Hubo un reportaje en Informe Especial esta semana a propósito de un informe que estaba en Contraloría, es verdad. Al que he visto muy enérgico es al ministro de Defensa, que ha dicho que no van a haber sobresueldo ni cosa que se le parezca. Así que muy bien por Alberto Espina. No, pero me refiero de pronto a la opacidad. Consuelo, y parece ser, yo escuché a un parlamentario que está desde el principio en este tema y dice que esto va a ser como el salame, o sea, vienen más rodajas, no son las mutualidades, vienen unos clubes deportivos de los carabineros, vienen las instituciones aledañas. Bueno, todo lo que sea, mira, la cantidad de recursos que se entregan porque son carabineros y es carabineros o uniformados de distintas ramas que participan de todas estas instituciones como directores, como allegados, como asesores. Ahí la receta es la de siempre, hay que prender la luz, pero yo creo que simultáneamente hay que no perder de vista un aspecto esencial. Que falla el prestigio, senadora, la madre de carabineros, y eso es lo grave, no son 1,5 millones de pesos, no le va a mover la aguja a carabineros. Ahí también, Matías, y se lo digo yo que fui alguna vez ministro de Defensa, ahí también hay un equilibrio. Ustedes decían, ¿cómo hacer el equilibrio entre los acuerdos y las diferencias? Yo creo que el arte de la política, cuando uno trata con instituciones de esta naturaleza, cuyo prestigio es tan fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el desafío político que tienen las autoridades? El desafío político que tienen las autoridades es cómo corrijo, cómo transparento, cómo corto lo que haya que cortar sin que eso genere, ¿no es así?, un detrimento desde el punto de vista del prestigio institucional, porque porque ahí, como quien dice, la vaina termina saliendo muchas veces, ¿cómo se dice? La vaina termina saliendo más cara que el sable. O sea, aquí lo que hay que hacer es recuperar, o sea, yo miro los números, ¿no? La manera que se ha desplomado el prestigio de Carabineros es realmente muy significativo y se ha desplomado por distintas razones. No se ha desplomado solamente por el fraude, no se ha desplomado solamente por este tema huracán, se ha desplomado porque en aspectos operativos la institución no funciona bien. Entonces la gente al que le roban en su casa, que va, hace todas las denuncias y no pasa absolutamente nada desde el punto de vista de la investigación policial, ya a la segunda vez se transforma en un detractor de Carabineros, no en un adherente a Carabineros, que es lo que todos debiéramos ser. Son instituciones demasiado valiosas que hay que cuidarlas mucho, cuesta mucho dejarlas bien y cuesta tan re poco echarlas a perder. De verdad nos queda 1 minuto. Hay una definición política que es definir prioridades y pagar costos por ello. ¿Este gobierno lo está haciendo? Yo pienso que sí, yo pienso que está tomando las decisiones correctas. Y vuelvo a decir, yo creo que se ha instalado un clima que es particularmente positivo, se está empezando a cumplir el programa, las diferencias al interior de la coalición, más allá del tema conflictivo de identidad de género, que yo pienso que se está manejando bien, entre paréntesis, al interior de la coalición. Tengo la impresión de que es probable de que finalmente se llegue a una suerte de acuerdo para resolver el problema en definitiva. Hay gente que decía, no, el gobierno no tiene que meterse en esta materia. Yo sostengo lo contrario. Yo siempre sostuve que cuando hay un problema importante, los gobiernos están para meterse en los temas y tratar de encontrar una adecuada solución. La verdad que yo veo este mes, con la experiencia de tantos años en esto, como un mes extraordinariamente positivo, con un gobierno ordenado, que está haciendo las cosas bien, con una oposición que todavía, como dicen ustedes, no se rearticula, y como digo yo, no cuesta saber con quién hay que hablar, pero eso también se va a ordenar. Yo me quedo con el mensaje, digamos, de la mirada política, de lo que dice Andrés Halaman, claro, a un gobierno le conviene dividir a la oposición y que unos participan aquí, que otros participan allá, pero llega un minuto que en el mediano plazo... Pero si es que en este eso caso, puede ser pan para hoy, digamos. Claro, pero si es que en este caso no hubo ni siquiera esa intención, porque realmente... No, pero fue un efecto. Claro, sí. Pero fue un efecto, porque yo hallo que el Partido Socialista está con la brújula muy perdida. O sea, yo les digo francamente, impedirle a José Miguel Insulza, que quería participar en la Comisión de Seguridad, es como una cosa de colegio, ¿no? Es como una cuestión, o sea, una persona que tiene una trayectoria enorme, que vengan los dirigentes del Partido Socialista y le dicen, no, mire, tú no te puedes ir a meter a una reunión o a una comisión cuyo único objeto es dialogar respecto a los temas de seguridad ciudadana. A él, que es el presidente
de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Bueno, realmente eso es una niñería y demuestra que el Partido Socialista está todavía, yo pienso, sin brújula. Andrés Alamán. Muchas gracias. Gracias Muchas gracias a ustedes. Gracias.